Muy buenas tardes, mis hermanos, les saludo en amor del Señor, esperando que estén bien en sus hogares. Un privilegio nuevamente poder compartir estos devocionales de día viernes, poder compartir la palabra del Señor. Es un privilegio y un gozo para mí poder realizar esto. Espero que sea de bendición esta palabra para ustedes, así como también lo fue para mí, el poder escudriñarla, el poder buscar un poco más de la palabra del Señor y saber qué es lo que nos tiene preparado también para nosotros. Les invito a orar para comenzar, para que el Señor sea hablando a través de su palabra, para que Él me utilice a mí también y que podamos compartir este lindo devocional. Oremos. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu misericordia y bondad, Señor, demostrada en aquella cruz, Padre. Te damos gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo hoy tenemos libre entrada ante tu presencia, Señor, y es por ti y por los méritos de Jesucristo, Señor, que podemos decir de que somos salvos, Señor. Padre, en esta hora te pido por tu palabra, sé tú hablando a cada uno de mis hermanos, Señor, así como lo hiciste tú a través de tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, para que tú alientes nuestros corazones también a través de este devocional a ser más como tú, Señor, a poder seguir tus caminos y tus pisadas, Señor. En el nombre de Jesús dejamos todo esto. Amén. Bueno, hermanos, el devocional de hoy se encuentra en San Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11. Y es un pasaje bastante conocido por todos, la verdad, pero que trae a la palestra algo que vivimos comúnmente en la iglesia y que muchas veces cometemos el error de realizar esto, y la verdad es que nos deja una enseñanza bastante linda en cómo fue Jesús, cómo actuó Él ante situaciones que tenía que prevalecer la ley, y Él demostraba que cumplía la ley, pero también mostraba misericordia y amor. Leamos su palabra en Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11. Dice así: Y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntar, les enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no vino a nadie sino a la mujer, y le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Viendo un poco el contexto de todo este pasaje, Jesús predicaba en el templo y era una enseñanza que la estaba haciendo de manera libre, abierta. Para todos los que estaban ahí, el Señor estaba predicando y enseñando en su palabra. Jesús le explicaba que la estadía en esta tierra para Él iba a ser pasajera, que Él venía con un propósito aún mayor, y que a donde Él iba a ir, ellos no podían venir con Él. En el mismo lugar estaban los fariseos, los líderes religiosos de esa época, los escribas y los fariseos, los cuales hace ya bastante rato querían arrestar a Jesús por todo lo que Él estaba hablando y por todo lo que Él predicaba. Entonces, la idea de los fariseos en cierta forma era tender una trampa a Jesús con el pasaje que estábamos viendo. Entonces, es aquí donde empieza todo el embrollo de la mujer adúltera. Volviendo al día siguiente, porque dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. Quiere decir de que había pasado ya un día, Él se fue al monte de los olivos, y volvió al siguiente día, a la mañana siguiente, que volvió al templo a predicar. Nuevamente volvió a enseñar. Y sentado
ahí le enseñaba a todos los que estaban ahí, los que querían conocer un poco más de la palabra. Era un nuevo día. Jesús volvía al templo, Jesús volvía a predicar de la palabra del Señor, pero los fariseos buscaban arrestar a Jesús. Y como excusa, para acusar a Jesús, vieron a esta mujer que fue encontrada en adulterio. Y en son de acusadores, porque lo que hicieron fue acusar a esta mujer, la pusieron en medio de todos los que estaban. Imagínense un patio, Jesús predicando, y sentado, él, como bien veíamos en la palabra, ¿cierto? Él escribiendo en tierra, pero la pusieron en medio. Era en son de acusarla, de juzgarla, por el pecado que había cometido. Jesús obviamente ya sabía que todo lo que ellos iban a decir, los fariseos, los líderes religiosos, era de una forma para tenderle una trampa y así que él cayera y poder acusarlo. ¿De qué lo iban a acusar? De una otra forma querían acusarlo de hacer cumplir la ley, y en ese tiempo los romanos prohibían hacer juicios. A los judíos les prohibían hacer juicios y hacer cumplir la ley en cierta forma de poder juzgar a las personas. Entonces los líderes judíos en este caso estaban juzgando a esta mujer. Y la actitud de Jesús fue bastante, la podemos ver, fue bastante extraña, porque yo creo, y lo veo de esa forma en su palabra, es que fue la actitud de otra vez vienen ellos, otra vez vienen a buscarle la quinta pata al gato. Y la actitud de Jesús fue bastante sencilla y directa. Dice su palabra: y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Los fariseos demostraron toda su sabiduría sabiendo de que conocían la ley, que conocían lo que tenían que hacer, y obviamente Jesús ya conocía la ley de Moisés. Y con esto, con esto que ellos dicen, ¿tú pues qué dices? Estaban provocando a Jesús a que les diera una respuesta. Mas estos seguían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Los líderes judíos menospreciaron la ley al arrestar solo a la mujer. La ley exigía que apedrearan a las personas involucradas en el adulterio. O sea, no solo a la mujer, sino que al hombre también. Esto lo podemos ver en Levítico capítulo 20 o Deuteronomio capítulo 22. Los líderes judíos querían acusar a Jesús. Ese era su propósito. Si él decía que no debía apedrear a la mujer, lo acusarían de violar la ley de Moisés. Así de simple. Y si él instaba a que juzgaran a la mujer, lo acusarían ante los romanos por instar a realizar sus propias ejecuciones, cosa que los romanos prohibían, como les había dicho anteriormente. Lo que Jesús hace aquí es bastante sencillo y lo podemos ver en el versículo 7. Como insistieron en preguntarle, él se enderezó y les dijo: el que esté de vosotros sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esta es una declaración significativa en lo que respecta a juzgar al otro. Y en esto me quiero centrar, hermano, más que en la trampa que le quieren hacer los fariseos a Jesús, es la actitud de Jesús ante la mujer adúltera. Esta es una declaración significativa, hermanos, con respecto a juzgar al otro. Jesús ratificó el castigo por el pecado en adulterio. Él sabía que era un pecado y no avalaba el pecado. Él no avala el pecado. En cierta forma, Jesús lo que decía: ok, si ustedes quieren juzgarla, júzguenla. Pero ¿quiénes son ustedes para juzgarla? Si ustedes a veces cometen pecados más horribles que ella ha cometido, ¿quiénes son ustedes para juzgarla? En este caso, no fue posible acusarlo de estar en contra de la ley. No fue posible acusar a Jesús que está en contra de la ley,
Pero al decir que solo quien estuviese libre de pecado podía arrojar la primera piedra, destacó la importancia. Y es aquí que algo que debemos imitar de Jesús, debemos andar como Él anduvo, dice su palabra. Destacó la importancia de la compasión y el perdón. Cuando nosotros descubrimos a otras personas en pecado, a tu hermano, o si alguien hizo algo contra ti, ¿nosotros podemos emitir un juicio contra esa persona? Pablo nos recuerda, en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 1, dice: quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Juzgar a otro equivale a actuar como si nunca hubiésemos pecado. Y hermano, estamos en un error. No podemos apuntar con el dedo. Si tú te equivocas o caes en un pecado, no juzgues a tu hermano. No seas de ir y apuntar. No seas en tomar la primera piedra y lanzársela a tu hermano. Porque muchas veces miramos la paja en el ojo ajeno, hermano, y nos vemos nuestra propia paja. Nos vemos qué cosas malas tenemos nosotros en nuestro interior, y Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él lo conoce. Debemos mostrar una actitud de compasión y de perdón a aquel que comete pecado. Debemos aborrecer el pecado, pero amar a la persona. Somos hermanos, no apuntemos ni juzguemos a nuestro hermano. No tiremos la primera piedra, porque muchas veces nosotros que condenamos a aquel que hizo esto, juzgamos a esa persona, muchas veces hacemos lo mismo y peor. No juzguemos a nuestros hermanos, no juzgues a tu prójimo. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, y aquí la actitud de los fariseos y de los líderes que estaban ahí, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos. Dato importante, desde los más viejos hasta los más postreros, o sea, hasta los últimos, y quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Cuando Jesús dijo que solo quien estuviera libre de pecado arrojara la primera piedra, los líderes se alejaron en silencio, desde el más viejo hasta los más jóvenes. Era más evidente que los líderes más adultos tenían más conciencia. Hoy la edad también implica algo importante dentro de la iglesia y para nosotros. Muchas veces nosotros los jóvenes, y me incluyo, caemos en la prepotencia, en la soberbia de decir: yo me las sé por libro, aquí yo me las sé todas, y resulta que no es así. Y muchas veces nosotros los jóvenes somos los primeros en juzgar y en apuntar. Joven, o hermano o hermana, no importa cuál sea tu edad, no juzgues a tu hermano. No lo juzgues, ámalo, demuestra compasión hacia él, perdónalo si te hizo algo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es uno de los mandamientos importantes que nos recalca el Señor. E incluso ama a tus enemigos. Nos recuerda también su palabra. Muchas veces la edad y la experiencia moderan la actitud de creerse muy justos, y eso es algo típico en la juventud. Siempre vemos la soberbia y la altanería en la juventud, y es hora de madurar, es hora de ver que si alguien te falló o te hizo algo, tú sepas perdonarlo, romper esas barreras y ser como fue Jesús, que miró con misericordia y con amor, con perdón. Pero sea cual sea nuestra edad, debemos examinarnos a nosotros mismos y ser sinceros, no solo con nosotros, sino con Dios. Debemos reconocer nuestra naturaleza pecaminosa y debemos buscar la manera de ayudar a aquel que cometió pecado y no a juzgarlo, ayudarlo, darle una palabra de consejo, amarlo, perdonarlo. El ejemplo está más que claro.
Jesús perdonó a la mujer con amor y tuvo misericordia de ella. Enderezándose Jesús, y no viniendo nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no condenó a la mujer, pero tampoco pasó por alto su pecado. Le dijo que abandonara su vida de pecado y que se arrepintiera y dejara de pecar. Jesús está dispuesto a perdonar cualquier pecado que hayamos cometido en nuestra vida. Pero la confesión y el arrepentimiento implican un cambio de corazón. No juzgues a tu hermano, porque tú también cometes el pecado, y confiésalo. ¿Sabes qué, Señor? Cometí este pecado, juzgué a mi hermano de mala forma, y confiésalo. Él es fiel y justo para perdonar tu pecado. Debemos arrepentirnos y demostrar un cambio de actitud en nuestro corazón. Como les decía recién, 1 Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, si Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿quién eres tú para juzgar a tu hermano? Si el Señor perdonó tus pecados, ¿por qué no puedes perdonar tú los pecados de tu hermano? No juzguemos, amémonos, amemos a nuestro prójimo, seamos como Jesús, misericordiosos, restaurando todo a través de Jesucristo. Con la ayuda de Dios podemos aceptar el perdón de Cristo, poner fin a nuestras malas obras, ya sea a nuestro pecado o a juzgar a nuestro hermano. Para finalizar, mis hermanos, mucho podemos aprender del comportamiento de Jesús con la mujer adúltera. El relato lo hemos visto en el pasaje de hoy. La primera lección que podemos aprender de este hecho, el respeto que Jesús le tuvo a la mujer adúltera. Jesús tenía delante a una mujer pecadora, despreciada y condenada por los judíos. Como pudimos ver, fue puesta en medio y todos la acusaban y la apuntaban. Jesús no avergüenza a aquella mujer, ni le reprocha su conducta. Ve en ella una persona débil, una persona despreciada, una persona humillada. Y sabemos muy bien la acogida que dio Jesús, la comprensión y el trato que Jesús dio siempre a todos los pecadores. Siempre fue misericordioso, siempre perdonó sus pecados. Y lo vimos, el hecho más firme es que entregó a su Hijo Jesús, y lo demostró en aquella cruz muriendo por nosotros. La segunda lección es el amor y la misericordia que Jesús tuvo con aquella mujer. Jesús no solo respeta a aquella mujer, sino que la perdona. Y Jesús está ahí, se refleja todo el amor y la misericordia de Dios. En aquella mujer estamos representados todos nosotros, que somos pecadores. Y Jesús nos dice a nosotros lo que le dijo a aquella mujer: yo no te condeno, te perdono, no peques más. Y la última lección que podemos sacar nos enseña a que podemos sacar una actitud de comprensión e imitar la actitud de Jesús. ¿Nadie te ha condenado, mi hermano? Yo tampoco te condeno. Es algo que debemos corregir. No condenemos a nuestro prójimo. Cuando todos somos tan dados a condenar lo que hacen los demás, a descalificar al prójimo, a reprochar los defectos ajenos, recordemos las palabras de Jesús: el que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. Que esta actitud que tuvo Jesús con aquella mujer, de respeto, de misericordia y de compasión, la tengamos también nosotros con nuestro prójimo. Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Perdonemos a nuestro prójimo y no juzguemos, así como Jesús nos perdonó
en aquella cruz. Y no, hoy día no tenemos condenación gracias a que Él murió en aquella cruz. Somos pecadores, debemos reconocerlo y no podemos apuntar a nuestro prójimo. Seamos misericordiosos, perdonemos a aquel que nos ha hecho daño. Perdonemos a aquel que tampoco nos ha hecho daño, pero sí ha pecado. Seamos como Jesús, demostremos compasión y el amor que solamente Dios puede dar. Les invito a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tu palabra es clara, Señor, al poder decir de que no debemos juzgar a otros, Señor, por lo que han hecho, sino que a perdonar. No somos nadie para juzgar, Padre. Muchas veces somos peor de lo que nuestro hermano o nuestro prójimo ha hecho, Señor, en lo que ha pecado. Padre, te pido para que tú nos limpies de este mal, Señor, de poder juzgar a otros. Que podamos ser como Jesús, que demostró misericordia, compasión y amor. Un amor que solamente tú das, Padre. Te damos gracias, Padre, para que esta palabra también, y te pedimos, Señor, que esta palabra sea de bendición para nuestra vida y la podamos poner por obra, Señor. En práctica, que no entre por un oído y que salga por el otro, Señor, sino que podamos alabarte a través de tu palabra y con nuestra vida, Padre. Dejamos todo esto, Señor, este devocional en tus manos, Señor, que sea de bendición para mis hermanos, así como lo fue para mí. Dejamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.